Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Cuando uno, al preparar una temporada, asume muchos riesgos o asume riesgos evidentes, la teoría dice que hay que ser paciente, porque obviamente los riesgos conllevan un tiempo de adaptación hasta que las cosas salen bien. Uno siempre piensa en la película Moneyball. Lo que pasa es que no siempre se consigue tener esa paciencia. Vamos al lío. HL Alicante hace oficial la destitución de Antonio Pérez Caínzos. Conocemos un poquito más de cerca al entrenador de Intercity, a Dani Fernández. Venga, enseguida vamos con esa noticia que nos dejaba esta mañana HL Alicante. Antes, como siempre, saludamos a nuestro invitado, Dani Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Aitor. Qué difícil, tú eres joven todavía, pero qué difícil es la vida del entrenador. Y qué injusta también a veces, pero sí, la verdad que es esta inestabilidad que va acerca de los resultados, pero cuando nos metemos en el mundo del fútbol profesional tienes que entender que esto es ley de vida y que los resultados mandas. Enseguida hablamos muchísimo de fútbol, tengo ganas de hablar contigo, déjame que vaya con la actualidad y vamos con Intercity, con fútbol y con lo que vaya surgiendo. La actualidad, ya os lo hemos dicho, nos lleva hasta el Pedro Ferrandiz. HL Alicante ha hecho oficial esta mañana la destitución de Antonio Pérez Caínzos. 5 derrotas en los 5 primeros partidos ligueros, después de una planificación, obviamente, lo hemos dicho durante muchos programas, arriesgada, con jugadores que han llegado lesionados, con un tema deportivo como una plaza extradeportiva utilizada con un jugador que apenas va a tener minutos. En definitiva, varios aspectos que han llevado a estas 5 derrotas y que han acabado con la destitución de Antonio Pérez Caínzos. Será uno de sus ayudantes quien se siente en el banquillo frente a Palencia el próximo fin de semana. Y algo más alegre, ayer se celebraba la gala del deporte de la provincia de Alicante, que ha dejado a Ascensión Roca, Doto Gores Benavent, Vela como mejor deportista femenina y al taekwondista Hugo Arillo como mejor deportista masculino. También José Manuel González como deportista con diversidad funcional, Lucía Navarro como deportista promesa, la Escuela de Golf Elche como mejor club y Joaquín Rocamora como mejor técnico. Fueron todos los premiados y esta era la disertación que hacía el presidente de la Diputación, Toni Pérez, sobre las cosas buenas del deporte. Practicar deporte y, como se ha venido diciendo aquí, vencer al monstruo. El monstruo está en la vida de cada uno y el monstruo está en la sociedad y el monstruo es todo aquello que nos hace daño como personas o como sociedad. Y no se me ocurre mejor vacuna, mejor conjura que el deporte para hacer frente a todos los monstruos de nuestro día a día. No es mala terapia esta del deporte, Dani, sea para profesionales o para pasar el rato, o incluso para verlo. Exacto, exacto. Oye, ¿cómo estáis después de la derrota en Marbella? No sé, el estado anímico del equipo, porque me daba la sensación, escuchándote después del partido, que tenías la sensación de que ahí se podía haber rascado algo frente a un equipo importante. Sí. El problema es que una vez más nos remontan, en este caso no pudimos conseguir un punto al menos y estamos trabajando sobre ello. Ya son muchos partidos los que nos adelantamos y nos acaban empatando, o en este caso perdimos, Atlético de Madrid, Yeclano, Antequera, y bueno, trabajando en esto estamos. Oye, tiene mucho más, creo que ya te lo preguntaba una vez en rueda de prensa, casi de psicológico, ¿no? Que el jugador tenga esa confianza cuando está por delante, ¿no? Cuando le ha pasado varias veces, no sé si el jugador y el entrenador lo detecta, tiene el clic este de, ostras, no nos vayan a volver a remontar porque el equipo a lo mejor se echa un paso para atrás, porque le cuesta. Claro, eso inconscientemente el jugador cuando marca el gol o al contrario, cuando tienes en dinámicas estas positivas, sabes que tienes ese miedo de que te puedan meter, o incluso tú tienes esa energía de que piensas que vas a meter en los minutos finales, pero también es trabajo. Hemos analizado el partido, hemos visto
que este patrón que nos estaba pasando era, bueno, sobre todo por un tema a nivel defensivo, de esta mentalidad también, competitiva, y estamos trabajando sobre ello. Da mucha rabia el tener la sensación de que las sensaciones, valga la redundancia, te han dado más que los puntos, porque al final uno come de los puntos. Claro, sí que es verdad que con el trabajo que estamos haciendo sabemos que los resultados van a llegar y una vez lleguen, lo que digo, con esta calidad que tenemos, con este equipo, no nos van a parar, pero los resultados tienen que empezar a llegar ya y estamos trabajando en ello. Oye, ha sido casi, lo voy a contar desde mi experiencia, el día que hicisteis la rueda de prensa en el Solana, los jugadores llegaban casi como los niños cuando llega el día de Navidad y esperan los regalos de Papá Noel con ese césped que se os ha quedado, ¿no? Me imagino que para el entrenador además tiene que ser algo especialmente feliz. Hombre, veníamos de un año, del año pasado, que el césped no estaba en muy buenas condiciones y en estas dos primeras jornadas, ¿no?, contra el Collano y contra el Algeciras, el césped no estaba en buenas condiciones, estaba mejorando. Pero claro, cuando vimos el césped contra el Ibiza ya viste las caras de los jugadores. Lo primero que hacían los jugadores era salir fuera, mirar el césped y no se lo creían. Decían que parecía otro campo. Y eso al final es gracias al club que ha hecho ese esfuerzo, sobre todo a nivel económico, para poder tener unas condiciones de trabajo que al final el jugador rinde con el césped, con las instalaciones y demás, muy adecuadas. Y más cuando tienes un equipo hecho para jugar en un buen campo, en un buen césped. Sí, se vio contra el Ibiza, el estreno en casa a nivel de juego fue muy bueno, obviamente ya comentamos que los minutos finales son los determinantes, las áreas son los determinantes y ahí no estuvimos acertados, pero pudimos ver un poco lo que está haciendo este equipo, de que está dominando los partidos a partir del balón, que está presionando alto. Y bueno, ahora estamos en ese momento que tenemos que empezar a saber aguantar este resultado y a saber sufrir juntos. Eso de jugar los viernes trastoca mucho al entrenador, lo digo porque los jugadores son gente de costumbres y se suele librar lunes o martes, de repente juegas el viernes, no sé si os trastoca mucho los planes a los entrenadores. Bueno, nos hemos adaptado y al ser el primer viernes que jugamos no nos ha movido un poco de nuestro plan de trabajo. Pero sí que es verdad que la semana siguiente, que es de viernes a domingo, ahí sí que tenemos que modificar un poco la semana de trabajo para que no se haga larga y para que a nivel de cargas cumplan las expectativas semanales. Cuando hay una semana larga el jugador se aburre. Sí, pero es lo que toca, o sea, tienen que trabajar y es una semana larga para los jugadores, pero nosotros los entrenadores la aprovechamos para trabajar a nivel táctico y más ahora que necesitamos trabajar más que nadie para conseguir los resultados. Cuando te conviertes en primer entrenador, piensas, necesito cambiar muchas cosas, necesito retocar cosas, vamos a cambiar algo ahora y poco a poco vamos a ir introduciendo otros asuntos, ahora que hablabas de lo táctico. Bueno, sobre todo, primero cambiar la dinámica, que el jugador creyera que se están haciendo muchas cosas bien, pero ya las dos primeras jornadas que estuve contra Antequera y Yeclano ya lo decíamos, que con lo que estábamos haciendo no nos daba, porque los equipos en esta categoría aprietan mucho y nosotros tenemos que apretar más que ellos y para salir de una dinámica negativa teníamos que apretar más que ellos, porque la suerte que tenemos es que la calidad la tenemos. En ese aspecto, esta es una liga súper intensa. Y muy igualada. Ya ves los resultados 0-0, 1-0, 0-1. Para el espectador a lo mejor no es tan bonita, ¿no? Que el año pasado estaba el Castellón, que los partidos eran muy abiertos, pero te das cuenta que el fútbol a nivel táctico cada vez es más igualado y cualquier detalle en esta categoría se decanta para un equipo o para otro. Oye, ¿cómo asume alguien que pasa de ser segundo entrenador a ser primer entrenador? Me imagino que no sé si hay algo de vértigo, si uno dice, bueno, hay que tirar para adelante, si piensa en el otro entrenador, ¿cómo se gestiona esa situación? Bueno, al final un poco llevarlo todo con normalidad, dejar que fluya la semana y en el momento que me lo dijeron, bueno, pensé que era una muy buena oportunidad y no pensé en nada, simplemente en preparar el partido. Esa semana era contra Antequera, un rival muy duro, y me centré solo en Antequera, en cómo ganar a la Antequera y la semana las vivo así todas, de cómo vamos a ganar al próximo rival.
Pero cambia algo la perspectiva del partido a partido. Al final, un entrenador interino muchas veces se dice, tiene 2 semanas para demostrar que puede quedarse. A cuando ya pasan esas 2 semanas y uno, dentro de lo voluble que es aquí el puesto de entrenador, tiene algo más de seguridad o de tranquilidad. No sé si el entrenador lo nota a nivel personal, el saber que tiene 2 semanas casi que son de exámenes, a poder planificar quizás un poquito más a largo plazo. Bueno, en este caso, al ser en mitad, bueno, en la jornada 6, no tengo tiempo, o sea, necesitábamos puntuar, necesitábamos revertir la situación o al menos cambiar esas sensaciones del equipo, que se viera un pequeño cambio y es que no he tenido tiempo ni a pensar ni nada, simplemente las semanas son muy intensas para mí porque es ver fútbol, preparar el partido, analizar, ver el equipo propio, en qué podemos mejorar y bueno, sobre todo eso, en ganar. Oye, ¿cuántas horas de fútbol gasta Dani Fernández al día? ¿Cuánto tiempo puede estar, ya no en entrenamientos, sino viendo fútbol, viendo cosas para mejorar a su equipo, los rivales? Muchísimas, sobre todo para preparar el rival. Normalmente veo los 4 o 5 últimos partidos del rival, más luego lo que el staff preparamos también para tanto del rival como del equipo propio y luego pues intentar enlazar todo eso para que el jugador todo lo que reciba, el mensaje que reciba sea corto, conciso y que sepa lo que tiene que hacer, lo que nos vamos a encontrar y en qué tenemos que mejorar sobre todo. ¿Uno puede ver un partido de fútbol sin los ojos de entrenador? Quiero decir, te voy a poner un ejemplo, uno le pone en el Barça Madrid y lo puede ver sin estar trabajando. En mi caso, por ejemplo, no. En mi caso lo hemos comentado que estábamos viendo el Barça Madrid y ves cómo el Barça tiene la línea adelantada y luego empiezas a enlazar y luego buscas cómo podrías hacerle daño tú a una defensa tan adelantada, que ves cómo el Madrid lo intenta pero que luego no puede y a lo mejor el balón está en un lado y yo estoy mirando los jugadores lejanos y sí que es verdad que en eso me cuesta más, no puedo disfrutar de modo espectador. Oye, yo tengo la sensación que desde que yo tenía 20 años, con 20 años me parecía que el fútbol era relativamente sencillo y ahora os escucho hablar de cosas o de tendencias o de todo lo que pasa en el campo y me parece mucho más complicado. ¿Cómo de fácil o de complicado es esto del fútbol? Porque uno ya no sabe con todo lo que vosotros sois capaces de analizar. Bueno, a veces lo fácil o lo más difícil es hacerlo fácil. Nosotros buscamos simplificar el mensaje y sobre todo que funcione, pero a nivel táctico tienes que intentar prever lo que el entrenador rival te puede hacer, porque al final tú preparas un partido, pero el rival también prepara un partido. Entonces aquí tienes que saber o tienes que pensar qué jugadores dispone, cómo se pueden colocar, hay rivales que te juegan diferentes sistemas y tienes que pensar qué sistema te puede hacer, el mismo sistema con diferentes jugadores te cambia todo lo que es la idea de juego o el tipo de juego del rival. Entonces es una lucha constante de intentar prevenir lo que te hacen y luego sobre todo una vez inicia el partido saber lo que pasa en el partido, leerlo rápido, detectar y decírselo a los jugadores. ¿El mejor entrenador es el que dice el partido va a ser así y eso se cumple? Eso es imposible, porque luego vienen las expulsiones, viene el contexto donde estás jugando. El mejor entrenador es el que se adapta a lo que tiene y el que sabe leer durante el partido lo que está sucediendo. Los jugadores, se habla mucho de los cambios, las rotaciones, y yo muchas veces pienso que tiene que ver precisamente con ese estudio del rival, ¿no? Antes había 11 titulares y alguno que podía entrar y salir, y ahora cada equipo, cada rival tiene un planteamiento diferente. Se ha vuelto todo más pragmático y es más difícil adivinar quién va a jugar. Cuesta explicarle al jugador porque a veces juega y a veces no. Ese es el trabajo más duro para el entrenador, de que en nuestro caso tenemos 23 jugadores que tienen mucha calidad, todos podrían jugar y la decisión más difícil es, de que tienes solo 11 jugadores para jugar, que sabes que solo puedes hacer 5 cambios y sí que es verdad que intentas mantener un bloque del equipo, que es el que al final el bloque importante, pero en función del partido buscas, pues, por ejemplo, si quieres una amplitud más en el campo buscas extremos más a pierna natural,
Si buscas no tener un 9 referencia, pues ya pones un jugador que pierda los centrales de referencia, o si quieres dar más profundidad en ataque, pues un perfil diferente para poder jugar más en largo, y ya eso te lo da el plan de partido. Claro, todo esto ha cambiado con las tecnologías. Tú al final eres un entrenador ya que llega casi con las nuevas tecnologías. Antes un entrenador te decía que tú habías jugado mal y tú podías no estar de acuerdo, pero si él te lo decía, te lo decía. Ahora te plantan un vídeo y te dicen, mira, has hecho esto mal, has hecho esto mal, has hecho esto mal. Lleva muchísimo trabajo todo eso. Claro, porque al final ese es el análisis del equipo propio, y ahí es donde está la mejora del jugador, que se vea. Porque muchas veces puedes decir, mira, no has hecho esto y considero que has jugado mal. Y tú, si además tienes este soporte videográfico o incluso datos, ahora tenemos plataformas que te dan los datos de acierto de pases, de duelos ganados y demás, para el jugador es muy fácil luego autoanalizarse y corregir las cosas que debe mejorar para ponerlo al servicio del equipo y seguir mejorando. Hay deportes en los que las estadísticas son la Biblia, porque te lo dicen todo, y yo siempre he tenido la sensación de que en el fútbol no lo eran, pero cada vez está todo más medido. No sé si las cifras cada vez son más importantes o ese olorcito que te desprende un partido, un jugador, una situación, sigue estando por encima de lo que te dicen los datos. No, obviamente los datos en el fútbol no tienen nada que ver. Tú puedes tener mucha posesión, que luego si no eres efectivo en las áreas, tanto en la tuya como en la del rival, no sirve para nada. De hecho lo vimos el día del Ibiza, nosotros fuimos muy superiores en los 90 minutos a nivel de juego, pero lo más importante, que era los metros finales, ellos fueron más efectivos. Sí que es verdad que fue un penalti, pero la sensación fue que ellos llegaron una vez y media más peligrosos y nosotros no llegamos. Tuvimos muchas aproximaciones, entonces claro, los datos en el fútbol no existen. Te ayudan, porque te ayudan a mejorar, como he dicho, pero no te van a resolver un partido los datos. El otro día decía Luis Enrique en este documental fantástico que le puso nombre en honor a los periodistas, y se lo agradecemos desde aquí, que lo ideal sería poder tener un pinganillo en los jugadores y que los pudieras dirigir tú desde arriba. ¿Sigue siendo el fútbol de los futbolistas? Por supuesto, al final el fútbol es de los futbolistas porque pasan lo que ellos quieren. Ellos son los que juegan, tú estás fuera para ayudarles, pero ellos deciden dentro del campo y bueno, sí que es verdad que esta frase que dice Luis Enrique, yo la he escuchado mucho porque se comenta, porque todo el mundo sabe que desde la grada se ve mejor el fútbol, ¿no? Pero la figura del entrenador tiene que estar en el banquillo. O sea, yo vería inviable que el entrenador pudiera estar en la grada. En todo caso, que nosotros y la mayoría de equipos, tanto de primera ref, segunda y primera, utilizan una persona que está en la grada con un pinganillo que se pone en contacto con el banquillo, pero la figura del entrenador es muy importante para el jugador. El entrenador transmite lo que es el equipo. Esa figura que está arriba es casi las correcciones en ese mismo momento, ¿no? En directo casi. Oye, estoy viendo esto, y a lo mejor te lo pueden hasta mandar la imagen y decir, está pasando esto, para que tú puedas corregir. Claro, nosotros muchas veces, incluso estando en el banquillo, si hay una cosa que no vemos claro, por ejemplo, decimos, nuestra persona es Jaime, que está arriba, decimos, mira, Jaime, corta esta, y luego en el descanso lo ponemos, los jugadores lo ven, mira, está pasando esto, estamos defendiendo así el área, tenemos que defenderla de esta manera, tal. Pero nada, son 2 o 3 imágenes, y no siempre, y luego la persona que está arriba pues te da, a lo mejor te están superando por alguna zona, o tú puedes superar por alguna zona y te orienta y te ayuda, y es mucho más fácil así. Oye, tú has corrido mucho siendo tan joven, Emiratos Árabes, creo que era Dubái, que tiene que ser una experiencia distinta, como mínimo. Sí, tuve la suerte de estar allí casi 2 años en la selección olímpica de Emiratos Árabes, y bueno, es un trabajo diferente a un club, porque el día a día es en la oficina, que aún así íbamos poco a la oficina y veíamos más fútbol desde casa, y el fin de semana veíamos fútbol en el país. Ahí la particularidad es que los jugadores no salen del país, están acomodados allí sobre todo a nivel económico y a nivel cultural, prefieren salir ahí, es un país pequeño y no nos movíamos del país, y eso al final era una ventaja porque teníamos todo controlado. Has estado en la Masía.
que son palabras mayores. ¿Uno se enamora de lo que hace el Barça con su forma de ver el fútbol y de sacar jugadores, más allá de que luego pues, pueda tener sus propias pinceladas? Bueno, al final entiendes el porqué de las cosas y tú los ves tan pequeñitos, con 12 años, haciendo siempre un modelo de juego idéntico desde benjamines hasta el primer equipo, y al final eso es un orgullo. También los ves tan pequeños en la Masía, que piensas, si es que son niños, tienen 10 años y los ves solos, poniéndose el desayuno, la comida, desayunando solos cuando tendrían que estar con sus padres. Y bueno, también tienen una vida dura, que es la que escogen, tanto ellos como su familia, pero luego una vez se ponen las botas son súper competitivos los niños pequeños hasta el primer equipo y entienden muchas cosas. Hay que ser también un poco padre, hermano mayor de esos niños, además de entrenador. Claro, sobre todo el entrenador es un formador. Hasta la etapa de cadete el jugador no es del todo profesional y lo pasan mal los jugadores. Entonces ahí el entrenador, aparte de entrenador, tiene que ser un poquito hacer de formador, de padre, aunque ahí en la Masía tienen mucha ayuda a nivel de formadores externos, de educadores, que están continuamente pendientes, de psicólogos para cualquier ayuda, porque es súper importante en esas edades. ¿Cómo de importante es lo que has vivido en el Barça para tu idea futbolística actual? Al final el Barça me lo ha dado todo. Yo pensaba que sabía de fútbol, pero cuando entré en el Barça me di cuenta que no sabía nada. Y sigo sin saber nada. El fútbol evoluciona, pero sí que es verdad que te hace ver la visión de todo, no solo a nivel de fútbol, sino el entorno de un club grande y sobre todo una metodología tan marcada. Te enseñan a entrenar, te enseñan a ver el fútbol y a mí el Barça me lo ha dado todo. Oye, la última, con todos los bichos, con el mejor de los sentidos, esa palabra, que están saliendo en el Barça, ¿había alguno que tú lo veías y decías, ostras, es que este va a ser bueno? ¿O hay alguno que te haya sorprendido que digas, no esperaba que reventara así la pelota? A ver, es que los ves, en juveniles, yo estuve en juveniles y ahí ya ves que son algo diferente. Por ejemplo, con Valde, tú veías y físicamente era un animal y lo ponías a competir, era cadete y competía con los juveniles y era una pasada. Pero por ejemplo con un jugador que sabíamos que tenía mucho potencial y que ahora está triunfando mucho es con Fermín, que al final Fermín era muy pequeño, el paso era juvenil de primer año, él a lo mejor medía 1,50, era muy pequeño, era un niño que apenas jugaba porque físicamente le costaba mucho, tanto a nivel en el equipo como en la liga, y los rivales le pasaban por encima, pero él desde muy pequeño siempre ha sido pequeñito y se ha espabilado, ¿no? Pensaba más rápido, jugaba más rápido, tenía esa habilidad con balón que lo hacía, que se tenía que espabilar. Y el paso de juvenil de primer año a de segundo año, que también repitió, creo que creció 15-20 centímetros, fue una pasada, y ahí se empezó a lesionar un poquito, y ahí empezó a ser el Fermín que está siendo ahora. Sí que es verdad que ha explotado mucho, pero ya lo veías diferente. Dani, nos ha encantado hablar contigo de fútbol, 25 minutos que se han pasado volando, mucha suerte en la temporada, a ver si llega ya esa victoria que haga creer al equipo que puede estar en una parte alta de la clasificación, y ya sabes que esta es tu casa y estás invitado a venir cuando quieras. Muchas gracias por todo. Nosotros nos vamos a marchar mañana, protagonista de Torneo Alicante Ander Torrico, aquí en Sport Alacantí. Sed felices, buenas noches.